Aleluya, gloria sea al Señor. Les estamos saludando desde la ciudad de Tijuana, California, México, la Iglesia de Gracia. Hemos tenido un tiempo devocional de alabanza y ahora estamos meditando la palabra del Señor. Hemos tenido la visita de los ministros en las últimas 3-4 semanas, hermano Sergio Corona, y el domingo pasado estuvo el hermano Valdo Martínez con nosotros. Gracias a Dios por la visita de ambos. Ellos nos han animado a caminar en una actitud evangelística, da la impresión de que ellos tienen esa vocación evangelística, y eso es bueno. Es bueno que haya evangelistas, es bueno que haya profetas que tengan unción y que traigan esa unción a las iglesias locales. Es bueno que nos motiven a evangelizar. Pero vamos hoy a iniciar una enseñanza completamente nueva. En meses pasados estuvimos transitando en lo que es la restauración del tabernáculo caído de David, el lugar de la alabanza, el lugar de la adoración, el lugar de la unción de Dios. Ahí en el tabernáculo de alabanza. Hoy vamos a empezar un tema nuevo y a manera de preámbulo a la introducción debo decirles, mucha gente en todo el mundo está hablando del pronto retorno del Señor Jesucristo e incluso gente que no tiene a Cristo en su corazón llega a confesar, llega a reconocer que Cristo viene otra vez a esta tierra. El problema está en que la gente no sabe que el Señor va a venir en 3 tiempos. Y de esos 3 tiempos, los 2 primeros tiempos, viene a levantar primeramente a su iglesia. En el primer tiempo levantará a su iglesia gloriosa. En el segundo tiempo levantará al resto de la iglesia. Y finalmente, en el tercer tiempo, Él vendrá a gobernar la tierra durante 1000 años. Esa es la manera en que debe leerse la Escritura, y yo no estoy inventando historias, me estoy sustentando en lo que dice la Escritura. Cuando los discípulos del Señor despiden al Señor, precisamente el Señor asciende a los cielos, de acuerdo a Hechos capítulo 1, corroborado con el Evangelio de Lucas. 2 varones vestidos de vestiduras blancas, que nos hacen pensar son ángeles del Señor, le dicen a aquellos discípulos del Señor: ¿qué estáis mirando al cielo, varones galileos? ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, en la forma que se ha ido, así vendrá. Y bueno, el Señor había manifestado 3 tiempos en los que había ascendido al cielo. Ascendió en el momento mismo de la resurrección, cuando Él se ha levantado entre los muertos y le dice a María, la mujer de Cleofas, y bueno, pero le dice primeramente a María Magdalena, le dice ahí en la tumba: no me toques, porque no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es la primera ascensión que hace el Señor. Y luego la segunda ascensión se da cuando Él está ahí en el monte, ahorita no recuerdo bien, es Getsemaní, me parece. Bueno, el punto es que hace una segunda ascensión. Después de la primera ascensión, las mujeres ya le pueden abrazar a los pies, de acuerdo al Evangelio de Juan. Y bueno, hay una segunda ascensión en uno de los montes, y finalmente hay una ascensión más en Galilea, ahí en Marcos capítulo 16. Marcos 16, en el verso 7: mas id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va antes que vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Esa es
es la tercera ascensión. Aquí están en Galilea. Verso 19, el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y asentóse a la diestra de Dios. Y Lucas va a decirnos, Lucas 24 va a decirnos, ahí en el capítulo 24, en el verso 50, aquí es la segunda ascensión, ese es en Betania. Sacólos fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Entonces encontramos que la Escritura nos muestra tres ascensiones. La primera, la mencioné, está en Juan capítulo 20, 19 o 20, ahorita les confirmo el capítulo. Ahí en el capítulo 20, verso 16 y 17. Esto es en la tumba. Esto es en la tumba. El Señor ha resucitado, se ha levantado a los muertos. Dice en el verso 16, dice que Jesús, María, volviéndose ella, dice de Raboní, que quiere decir maestro. Verso 17 dice de Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí está el aviso de la ascensión del Señor, y hay un momento en el cual debe ser Mateo que confirma que las mujeres pueden abrazar sus pies. Ahí en Mateo capítulo 28, verso 9, y aquí Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Nosotros debemos siempre armonizar las Escrituras como el entramado de una tela, como los hilos que se van entramando en una tela. Allá en Juan, el Señor le dice a María Magdalena, era la única mujer que estaba en la tumba, le dice, no me toques, aún no subo a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero aquí, el capítulo 28 de Mateo, en el verso 1 dice, la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y allá en el verso 9, él le sale al encuentro a las Marías que van saliendo de la tumba. Ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Es decir, el Señor había ascendido al cielo, había mostrado la sangre de Jesús, el nombre al Padre Celestial, y había regresado a la tierra. Y a la velocidad del pensamiento. La velocidad del pensamiento te pone en el lugar correcto. Entonces, esta es la primera ascensión, la que nos describe Juan, capítulo 20, con Mateo 28. La segunda ascensión es la que nos describe Lucas en el capítulo 24, y la tercera ascensión es la que nos describe Marcos en el capítulo 16. No olviden, la primera ascensión es desde la tumba, la segunda ascensión es en Betania, y la tercera ascensión es en Galilea. Ahora, esto es importante porque muestra tres tiempos de ascensión. Entonces él va a mostrar tres tiempos para venir. También la manera en que Cristo se manifestó en esta tierra fue en tres tiempos. La primera de ellas, el primer tiempo, fue cuando es nacido en Betlehem de Judea, y los únicos que se enteraron de su nacimiento fueron los pastores que estaban cuidando las ovejas en el monte, en el campo. La segunda la segunda expresión de su advenimiento se da cuando los magos de Oriente vienen a buscar al rey de los judíos que había nacido 2 años después de que él había nacido. Y finalmente su tercera manifestación es cuando empieza su ministerio en esta tierra.
Y bueno, hay maneras de ver esas manifestaciones del Señor, pero nos marca 3 tiempos. Y el Señor va a venir también en 3 tiempos. Va a venir primeramente a levantar a su iglesia gloriosa. En segundo tiempo va a venir a levantar al resto de la iglesia. Y en tercer tiempo va a venir a reinar a esta tierra. Son tiempos que están registrados en el Nuevo Testamento. Ahora, habiendo hecho ese preámbulo, quiero que veamos un poco en retrospectiva al tabernáculo. Bueno, ahí tenemos una imagen de lo que es el tabernáculo en el desierto. Y tomando como referencia esta imagen del tabernáculo en el desierto, nosotros podemos ver 3 puertas. Lo que es la puerta hacia los atrios, tenía un pabellón, tenía una especie de cubierta para la gente que entraba por ahí. Evidentemente, los que entraban al tabernáculo, al santuario, eran los sacerdotes, los levitas, y los israelitas solamente venían a la puerta para entregar sus ofrendas, sus sacrificios, y podían, digamos, pisar parte de los atrios, pero no podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo. La segunda puerta es ya la puerta del santuario, que nos lleva al lugar santo. Y la tercera puerta es lo que se conoce comúnmente como el velo. Si bien la segunda puerta también era hecha de cortinas, la tercera puerta, que es conocida como el velo, hacía separación entre el lugar santo y lugar santísimo. Ahora, ¿qué es lo novedoso en la perspectiva del tabernáculo hoy? No en el Antiguo Testamento, sino hoy. Quiero que vayan a Mateo, capítulo 27, y vean algo interesante. Ahí en Mateo 27, en el verso 50 y 51, Mateo 27, versos 50 y 51, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rompió en 2, de alto abajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. Y bien, aquí quiero poner énfasis en el punto: el velo se rasgó de arriba abajo. El velo se rompió. Es decir, la separación que existía entre el lugar santo y el lugar santísimo ya no existe hoy. Existía en el Antiguo Testamento. Hoy no existe la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En ello vamos a ver, estoy en la introducción apenas, quiero que vean en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice ahí en el verso 19, 10-19 de Hebreos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Esta palabra santuario, quiere decir lugar santísimo. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo, y agregan, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo. Ahí está, el velo ha sido rasgado, el velo ha sido roto. Esto es por su carne. Y ahora, verso 22, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Gloria sea al Señor. Muy bien, lo que nosotros encontramos es que ya no hay una cortina de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Esto qué tiene que ver con la enseñanza que estamos apenas iniciando hoy? Bueno, quiero que vean algo importante del Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 7 y 9. Esto es trascendental, es la manera de echar un cimiento para poder entender la enseñanza. Dice Juan capítulo 10, verso 7: volvió después Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo,
y entrará y saldrá y hallará pastos. Y quiero que tomemos de estos dos versículos dos expresiones muy importantes. La primera de ellas, yo soy la puerta, y la segunda de ellas, el que por mí entrare será salvo. Si nosotros volteamos a ver la imagen del tabernáculo, lo que encontramos en la entrada previa a los atrios, encontramos, insisto, cortinas. Ahí hay 4 columnas que sostenían las cortinas. Esas 4 columnas nos hablan de los 4 evangelios del Señor. Y transponiendo esas cortinas estaba la salvación. En figura, en sombra. ¿Dónde? En el altar de bronce. En el altar de bronce se sacrificaban los holocaustos, las víctimas. Entre ellas se sacrificaba el macho cabrío por la expiación de los pecados. Ahí en el lugar, en los atrios, en el altar de bronce, ahí estaba el lugar de la salvación. ¿Qué significa este primer punto? Que todos los que hemos entrado por medio de la puerta llamada Jesucristo somos salvos y ya estamos en los atrios todos. El altar de bronce nos habla de el sacrificio de la salvación, y la fuente de metal nos habla de la limpieza para nuestra santificación. Pero aquí es donde encontramos un gran conflicto en el corazón del creyente. No es tiempo de hablar de la ley de la mente, ya lo tocaremos, pero hay un gran conflicto en la mente del creyente, y es este. Estando en la parte de los atrios, el creyente es salvo. Pero Dios ha abierto el camino nuevo y vivo hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Solo pocos caminan hasta allá. Esto es, cuando nosotros venimos a Cristo y confesamos a Jesús como nuestro Salvador personal, hemos entrado. La puerta que es Cristo se ha abierto, hemos entrado. Un predicador lo ilustró de esta manera. Vamos caminando una senda, y entonces encontramos una puerta que dice en la parte de arriba, salvación. Y nosotros decidimos entrar. En realidad estoy diciendo una alegoría, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, justicia y juicio, pero decidimos entrar. Decidimos tomar la salvación que nos es dada en Cristo Jesús. Y cuando hemos traspuesto la puerta y volteamos, el letrero no dice salvación, el letrero dice predestinación. Estábamos predeterminados para ser salvos, pero ahora, además de lo que es la salvación, Dios quiere que seamos la esposa de Cristo. Hemos contrastado, y vale otra vez hacer el contraste por hoy, para esta introducción que estoy dando, vale el contraste. Quiero que vean algo importante en Apocalipsis capítulo 7. Quiero que consideren lo que dice ahí el apóstol Juan en la revelación que recibe. Palabra Apocalipsis significa revelación. En el verso 9, Apocalipsis 7:9 dice: después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas. ¿Dónde estaban? Delante del trono. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Este grupo de gente de los que nos habla este texto es la que está en los atrios. Está en los atrios. Es salva. Ya tiene un lugar asegurado en los cielos. Pero ahora vean lo que dice Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este texto nos habla de los que han entrado hasta el lugar santísimo, y disfrutan, de la gloria de Dios en plenitud.
en plenitud. Así que, nuevamente regresando al punto específico, el retorno de Cristo. Cristo viene en 3 tiempos y los 2 primeros son para levantar a su iglesia. Del primer tiempo toma a la iglesia gloriosa que es la esposa del Cordero. En el segundo tiempo toma al resto de la iglesia. Y esto es lo trascendente. Dios quiere que vayamos hasta el lugar santísimo. El camino ha sido abierto. Dios quiere que entremos hasta allá. Bueno, yo debo confesar que cuando empecé a caminar con Cristo hace 35 años y unos meses más, todavía yo tenía mi televisor en casa. Y bueno, me di cuenta que no debía tener televisor y lo vendí. No le estoy diciendo que ustedes les hagan sus televisores si es que lo tienen. Lo que estoy diciendo es qué es lo que pasó con mi vida. Eso debe quedar claro. Entonces me deshice de mi televisor, me busqué más del Señor. Pero cuando llegó un televisor a mi casa, yo era un vicioso del televisor, era un adicto al televisor. Lo he confesado, eso era antes de que yo caminara con Cristo. Yo me pasaba todo el fin de semana, si pudiera pasar 72 horas viendo el televisor, lo haría. En aquella época había horas en las que no se programaban eventos, y entonces el televisor no funcionaba. Bueno, hoy en día dirían, pues hoy tienes la oportunidad, pues sí, pero nada más que hoy ya no me atrae tanto. Entonces, vayamos al punto. Nosotros podemos vivir una vida light, una vida cristiana tibia, una vida cristiana más o menos sancochada. Pero eso nos hace vivir como la gente que está en los atrios. Los que somos salvos, pero estamos en los atrios. Dios nos invita a ir hasta el fondo, ir hasta el lugar santísimo. Veamos 2 textos más todavía en torno a este preámbulo, esta introducción, y veamos lo que dice Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios 4, verso 3. Dice ahí: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ahora vean lo que dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Estos 2 versículos parecen tener una contradicción, porque el verso 3 ya habla de la unidad del Espíritu, y el verso 13 habla de un propósito de unidad en el futuro. Pero voy a clarificarles. Lo que dice el verso 3 es que la unidad en el Espíritu nos habla de la salvación. Estoy en Efesios capítulo 4, verso 3. La unidad del Espíritu nos habla de la salvación. Y el verso 13, la unidad de la fe nos habla de crecimiento, de madurez. Bueno, nosotros ahorita podemos voltear a ver los que estamos aquí y encontramos gente que tiene más de 60 años, gente que tiene más de 50 años, pero hay pequeños. Ahí está Josabel de 3, 4 años de edad, ahí está Natalie, ahí está Nelly, y ellos son pequeños y en razón de crecimiento natural, hay una diferencia gigantesca entre el más pequeño y el más adulto de los que estamos aquí. Hay más de 60 años de diferencia entre el más pequeño y el más adulto. Esto nos habla de que todos los que estamos aquí reunidos estamos por la unidad del Espíritu. Pero, ya no voy a hablar del que tiene más de 60 años, sino aquellos que están caminando en una búsqueda de mayor gloria en sus vidas, son los que están caminando hacia la unidad de la fe. La unidad del Espíritu nos habla de la unidad que guardamos
en los atrios todos los que somos salvos. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios está en el lugar santísimo. Podríamos decir atravesando el lugar santo, obviamente. Está en el lugar santísimo la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto nos lleva a afirmar categóricamente que existen dos tipos de creyentes en la iglesia. En la iglesia vamos a encontrar dos tipos de creyentes y evidentemente no se pone esto en evidencia como una forma de señalar estos son maduros y estos son inmaduros. Decía un hermano en Cristo allá en la iglesia donde nos conocimos, Mónica, yo decía, nosotros los maduros, así lo decía. Pero había una distancia larga entre decir nosotros los maduros y realmente ser maduros. Y reitero, 1 Corintios, en el capítulo 2, en los versos 14 al 16, y luego en el capítulo 3, en los versos 1 al 3, se nos describe dos tipos de creyentes. Yo diría, en la iglesia existen tres tipos de personas, de las cuales dos de ellas son creyentes. Vamos a leer 1 Corintios 2:13, lo cual hablamos no con otras palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Este hombre animal no es salvo. Este personaje que se describe aquí no es salvo, pero ahora vamos a ver. Dice el verso 15, pero el espiritual juzga todas las cosas, y él, el espiritual, no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí en el verso 14, el verso 15, cuando habla del hombre espiritual, está hablando del que ha madurado, el que está en el nivel de Cristo. Ahora, 3, verso 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, como a gente madura en Cristo, sino como a carnales, esto es, creyentes que no han crecido, creyentes que no han madurado, como a niños en Cristo, pequeños en Cristo. Verso 2, aquí no estamos hablando de edad cronológica, que quede claro. Estamos hablando de edad de crecimiento espiritual. Dice, os di a beber leche, verso 2, y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y aquí está haciendo la confrontación entre el cristiano que ha crecido y el creyente que no ha madurado, pero es de Cristo y tiene un lugar asegurado en el cielo, pero no ha madurado. No puede aspirar a estar en el trono si no ha crecido, si no ha madurado. Esta misma expresión la vamos a encontrar en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vean lo que dice el verso 12, Hebreos capítulo 5, verso 12. Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí lo clarifica de una manera diferente. Los niños espirituales
son gente que ha venido a Cristo, son gente que ha confesado a Jesús como su Salvador personal, pero no han crecido. Luego habla de los maduros, esto es, aquellos que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, los que pueden participar de vianda sólida. No está hablando de comer carne o pescado o pollo, sino está hablando de disfrutar de la doctrina que está en la Escritura y que tiene una percepción mucho mayor de lo que es la gloria de Dios. Cuando habla de la leche espiritual, está hablando de la doctrina de Cristo, de la fe en Dios, del arrepentimiento de obras muertas, de la imposición de manos, de la doctrina de bautismos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno, que están listadas en Hebreos 6, 1 y 2. 7 doctrinas leche. ¿Y cuál es la manera en que despegan los bebés en lo natural? A través de la leche. No se les puede dar a un bebé, denle un trocito de carne, se va a asfixiar. Un pequeño trocito de carne. Si se le atora en la garganta, se va a asfixiar y se va a morir. Entonces, no está hábil para la carne, un bebé en lo natural. Un bebé espiritual no está hábil para la carne espiritual, para la doctrina sustancial, sustanciosa. Pero Dios quiere que vayamos allá. Aquí está hablando de una palabra que parece ser un reproche a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Son los descendientes de Abraham. Abraham era conocido como el hebreo. Son los descendientes de Israel. Ahora, ¿por qué hay una especie de reproche? Porque durante milenios, no siglos, durante milenios, ellos habían tenido como un tesoro la palabra de Dios. Ellos eran los custodios de la palabra de Dios. La iglesia, en un sentido espiritual, se conformaba por Israel. Y todo aquel que era, digamos, prosélito al judaísmo, que podía pensar en la salvación que es en la gracia que nos es dada en Cristo. Así que ellos, siendo los custodios de la ley, siendo los custodios de la palabra de Dios, debían ser maestros de la palabra de Dios, debían enseñarnos a nosotros los gentiles. Y sin embargo, ellos no podían entender todavía el misterio del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Así que, volviendo al punto, dos tipos de cristianos: los carnales. Los carnales están en una vida desordenada. Los carnales no tienen comunión con Dios. Los carnales no buscan su comunión con la palabra de Dios. Los carnales están contentos con la salvación que están en los atrios. Ya traspusieron la puerta de salvación, están en los atrios. Pero tenemos el segundo tipo de cristianos, que son los espirituales. Los espirituales transitan del lugar santo al lugar santísimo. Han traspuesto las cortinas de los atrios al lugar santo, y de ahí han caminado hasta el lugar santísimo y han empezado a disfrutar de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces podemos nosotros ahora preguntarnos, más bien afirmar: los carnales tienen salvación, el Espíritu de Dios habita en ellos, viven como el mundo vive. Por ejemplo, Lot era un salvo carnal. Segunda de Pedro 2:7. Vayan a segunda de Pedro capítulo 2, verso 7. Dice ahí, el verso 6 habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, habla del juicio sobre Sodoma, Gomorra, Zoar y ciudades comarcanas. Verso 7, y libró, noten, al justo Lot. Lot era justo. Libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Verso 8 vuelve a llamarle justo, porque este justo
con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los píos, a los piadosos, que reservan a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Bueno, Lot era justo, pero vivía en un ambiente de pecado y él no se separaba de ese ambiente de pecado. En realidad lo que Lot debió haber hecho era seguir con su tío Abraham, porque Abraham caminó todas las jornadas que Dios le marcó, levantó 7 altares, tuvo 7 teofanías, en esas 7 teofanías tuvo revelación de Dios, y cada día que Dios se revelaba a Abraham, Abraham recibía mayor porción de gloria. Por eso Abraham en un momento dado dice, bueno, estas tierras se van a quedar aquí, yo quiero la gloria de Dios. Eso lo dice Hebreos 11, vean lo que había en el corazón de Abraham. Verso 13, Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Verso 16. Abraham tenía esto en su corazón, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. ¿Y cuál es la ciudad celestial? La semilla es esta, porque no voy a hablar de ello hoy, pero la ciudad celestial es la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén se compone de los vencedores. La Nueva Jerusalén es la iglesia gloriosa de Jesucristo. Bueno, vamos a hablar de eso un poco, yo creo que sí. Así que los carnales se quedan niños, no maduran, no quieren vivir más al interior del santuario. En Apocalipsis 21:6, aquí hay una exhortación interesante para nosotros. Apocalipsis 21:6. Corríjonos el 6 y el 7. Apocalipsis 21:7. El que venciere, poseerá todas las cosas. Yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere poseerá el trono. El que venciere poseerá las puertas de sus enemigos. El que venciere disfrutará de la gloria del Señor en plenitud, más cerca del corazón de Cristo que el resto de los demás. Entonces tenemos, una vez hecha la precisión, que hay creyentes y hay maduros, que hay niños espirituales y hay creyentes maduros espirituales, entendemos que hay 2 tiempos para el levantamiento de la iglesia. El primer tiempo es para los vencedores. El segundo tiempo es para los vencidos. Alguien dirá, bueno, yo ya estoy contento, tengo un lugar asegurado en los cielos. Bueno, gloria al Señor. Dios quiere que vayas a más. Les he comentado ese cliché que acuñó un entrenador de fútbol americano, Vince Lombardi. Vince Lombardi decía, ganar no es lo más importante. Fíjense bien, Vince Lombardi decía, ganar no es lo más importante. Ganar es lo único importante. Y si tú eres un cristiano, lo único importante para ti es vencer al diablo y a sus demonios, vencer al mundo y sus corrientes, vencer la carne con sus concupiscencias y pelear hasta la última batalla para estar en la presencia de Dios, en el trono. Al que hubiere vencido le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, la Nueva Jerusalén. El que venciere poseerá todas las cosas. Así que, acuñando esa misma expresión en la perspectiva cristiana,
Ganar es lo único importante, vencer al adversario es lo único importante. No es lo más importante, porque cuando decimos que es lo más importante, tendríamos otro tipo de perspectivas a las cuales atender. Cuando decimos que es lo único importante, la única perspectiva en la cual debemos caminar es esta. Ahora, bueno, ya tenemos la panorámica. ¿Cómo ser vencedor entonces? ¿Cómo puedo ser un vencedor? Hemos tenido algunas enseñanzas sobre esto. Hoy la vamos a ver la perspectiva a través de 12 palabras irreprensibles que están en el Nuevo Testamento, en el texto griego, y vamos a traducir precisamente cómo se lee cada palabra en castellano. Pero aprendamos algo que es muy importante. Fíjense bien, esto es muy importante, fíjense muy bien. Para ser vencedor hay una condición en cada palabra. Tenemos la palabra que nos dice cómo ser irreprensibles y la condición. Para ser vencido no hay condición, porque no vamos en el primer lapso, sino seríamos en el segundo. Perdón porque acabo de decir vamos, no. Vamos a decirlo de manera correcta. Unos decían aunque sea en el mofle. Sí. Gloria al Señor. A ver, va de nuevo. Para ser vencedor, cada palabra nos va a dar un condicionante. Vayamos en la ruta de los vencedores. Los vencidos no tienen condición porque ellos no van en el primer rapto. No van en el primer arrebatamiento, van en el segundo arrebatamiento. Y aun cuando no es el tema de hoy, y lo hemos mencionado en otro tipo de reuniones, en diferentes reuniones lo hemos hecho, en diferentes tiempos en la historia de esta iglesia local, hemos mencionado que antes de que venga la presentación oficial de la bestia como gobernante mundial, Cristo levantará su iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa sí va a padecer un tiempo de pre-tribulación. Mateo 24:8. Esto, principio de dolores de parto es. Principio de dolores de parto, la pre-tribulación. Pero la tribulación viene por partida doble, y voy a explicarlo. Número 1, son 7 años. 7 años. Número 1, la bestia gobernando de manera tirana a toda la humanidad. Toda la humanidad sometida bajo los pies de la bestia. Pero apenas inicia el gobierno de la bestia, hay 3 años y medio donde los vencedores van a estar sufriendo, van a estar padeciendo la persecución, la intolerancia, les van a cortar la cabeza. Los vencidos. Perdón, los vencidos. Déjenme darle un reporte. Vencidos. Los vencidos van a padecer la persecución de la bestia, van a padecer la intolerancia de la bestia. Los vencidos, los cristianos tibios, los cristianos niños, los creyentes en Cristo que no quisieron ir a más. Pero pasados 3 años y medio de tribulación, ya no habrá cristianos en esta tierra, ya no habrá creyentes, entonces empezará 3 años y medio de grande tribulación hacia el pueblo judío. Ahora, ya mencioné la bestia. La bestia va a estar actuando como una tirana, un personaje tiránico, un homosexual tiránico, gobernando todo el mundo, pero a su vez, escuchen bien, a su vez vendrán calamidades a la tierra, que son los juicios de Dios sobre esta humanidad. No solo será la mano del tirano contra los que son creyentes o los que son judíos, sino será la mano de Dios contra la humanidad a través del envenenamiento del agua, a través de la escasez de vegetación para sustentar a tanta humanidad, a través de muchas calamidades que no es el tema de hoy. Están en el Apocalipsis, denle la lectura a lo que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. En ese orden, ahí están diferentes calamidades. Dios en 7 años, desbordando toda su ira y todo su enojo contra la humanidad. Y en 3 años y medio,
Los primeros 3 años y medio de esos 7, los creyentes en Cristo que no hayan ido en el rapto, que estén en esta tierra, van a sufrir por partida doble. Habrá terremotos. Hay un terremoto mundial profetizado en Apocalipsis. Las principales ciudades del mundo van a caerse con ese terremoto mundial. Voy a regresar entonces. Recordemos este punto. Ahora, esto se los digo no para que tengamos miedo, sino para que nos preparemos para estar en ese día en que la iglesia gloriosa esté lista. Vean lo que dice a propósito de la iglesia gloriosa. Vean lo que dice Apocalipsis 19. Y está en Apocalipsis 21, más de la vuelta a la página. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Noten, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque lino fino son las justificaciones de los santos. Aquí están los vestidos de la novia, los vestidos de la novia del Cordero, palabras que definen un concepto irreprochable, un concepto irreprensible. Se vista de lino fino, limpio y brillante. El lino fino son las justificaciones de los santos. Quiero que vean otro cuadro, ya estamos por entrar al primer punto, pero antes de ello, quiero que vean en el libro de Cantares. El Cantar de Cantares, también podemos llamarle el poema de poemas. Cantar de Cantares nos habla de un cántico de amor entre el novio y la novia. Pero este cántico de amor, que es una palabra profética en una perspectiva de Cristo y su iglesia gloriosa, nos dice esto, Cantares 4:7. El novio hablando a la novia, Cristo hablándole a su iglesia. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Esa expresión, en ti no hay mancha, es el equivalente a lo que vamos a estudiar en el Nuevo Testamento. En ti no hay mancha, eres irreprensible, eres irreprochable, no hay reproche en ti. Vean lo que dice el 1:15 de Apocalipsis 4. Leímos Apocalipsis 4:7. No, Cantares. Perdón, otra vez. ¿Cantares qué? Cantares, perdónenme. 4:7. Cantares 4:7, leíamos Cantares 4:7, pero ahora vamos a Cantares. Cantares, capítulo 1, verso 15. Otra vez Apocalipsis. No, Cantares, otra vez Cantares. 1:15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que eres bella, tus ojos de paloma. Eso está diciendo el novio a su iglesia gloriosa. Sigamos en Cantares, en el capítulo 4, verso 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de palomas, tus cabellos como manada de cabras que se muestran desde el monte Galad. Las primeras expresiones, tú eres hermosa. Cristo hablándole a su iglesia gloriosa. Apocalipsis, otra vez, Cantares 2:10. Cantares 2:10. Mi amado habló y me dijo, Cristo habló y dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, hermosa mía. Gloria al Señor. Vean Cantares 7:6. Perdón, antes, Cantares 2:13. No, sí, Cantares 2:13. La higuera ha echado sus hijos, las vides en cierre de horror. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Ahora sí, Cantares 7:6. ¡Qué hermosa eres! ¡Cuán suave, oh amor deleitoso! Y 6:4. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén.
impotente como ejércitos en orden. 7 versos específicos de Cantares en los que Cristo habla a su iglesia como iglesia hermosa. Debo decirles, el libro de Cantares describe a la novia de Cristo. Vamos a ver qué dice Jeremías 6:2. Jeremías capítulo 6, verso 2. A mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. Hermosa y delicada. La amada del Señor es hermosa y en ella no hay mancha. En ella no hay mancha. Bien. ¿Saben? José el soñador. José el soñador es un tipo de la iglesia gloriosa. El libro de Génesis y toda la Biblia no nos describe los pecados de José. No estoy diciendo que no tuviera pecados. Si le rascamos un poquito podemos decir, ¿qué es esto? Pero la Biblia no describe el pecado de José, pero estoy diciendo, eso no significa que no tuviera pecados José. Lo que quiero decir es lo siguiente. Bueno, primero establecer, de acuerdo a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. José pecó también. José el soñador también pecó. Pero de él no se describen pecados para darnos un modelo de vida irreprensible, de vida irreprochable. Y si un apóstol dice esto, el reencuentro entre José y Jacob su padre nos habla de lo que será la reunión de vencedores y vencidos en el cielo. Cuando Jacob se reencuentra con José en Egipto. Ok, vamos a entrar en materia, ya. Vamos a darle más vueltas al asunto. Recuerden, cada palabra irreprensible tiene una palabra de condición. La vamos a ver también. Disculpa, Santiago, el título que le vamos a poner son 12 condiciones para ser vencedores. Sí, 12 palabras irreprensibles para ser vencedores. Es el título, 12 palabras irreprensibles para ser vencedores. La primera de ellas, 1 Corintios 1:8, debo anticiparles, antes de decir, ya este es el último preámbulo, debo anticiparles. Habrá versículos, escuchen bien, habrá versículos en que encontraremos 2 y hasta 3 palabras diferentes para irreprensibles, en un solo versículo. Por eso voy a hacer las precisiones correctas. La primera palabra la vamos a encontrar en 1 Corintios 1:8. 1 Corintios capítulo 1, verso 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta. Esta expresión de 2 voces, 2 palabras. Sin falta. El día de nuestro Señor Jesucristo, esa expresión sin falta es anecletos. Vamos a deletrearla. A-N-E-G-K-L-E-T-O-S. Va de nuevo. A-N-E-G de gato, K de kilo, L-E-T-O-S. Perdón. La segunda E la que va a ser, la que sigue a la L, la segunda E tiene un acento horizontal, un guión encima. Anecletos. En realidad esta es la palabra raíz de anacletos. O anacleto. Ajá, esa es la raíz de anacleto. Y esta palabra anecletos o anacleto la podemos traducir también como irreprochable, sin reproche,
sin mancha, sin tacha, sin manera de ser acusado, sin mácula. Ahí Cachorro de Reina lo traduce sin falta. ¿Cuál es la primera condición para que nosotros caminemos sin falta? Muy bien, acuérdense, cada palabra va seguida de una condición. La primera condición es santificación. Santificación. ¿Santificación cómo? Vaya, ya me dijiste, caminar sin mancha en santificación ¿cómo? Por la palabra de Dios. Por la palabra viva de Dios. ¿Cómo entender esto? Vamos a tratar de explicarlo. En el verso 6 dice, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? Ustedes lo conocen. ¿Recuerdan lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, verso 10 de la última línea? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿De qué nos está hablando entonces? La santificación por la palabra viva, por la palabra viviente, el logos de Dios, el logos de Dios. En Hebreos 4:12, dice, gloria al Señor, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, agréguenle también, más penetrante que un bisturí nuevo. Gloria al Señor. Esa es la palabra de Dios, más viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra y separa el alma del espíritu. Aleluya. Dice además, y las coyunturas y tuétanos. La palabra de Dios llega hasta el tuétano del hueso para dar sanidad al cuerpo, para dar sanidad al ser humano por la palabra viva. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú lees la palabra viva, esta palabra viene a limpiar tu alma, viene a santificarte. Es semejante al agua tibia que tú te aplicas cuando estás aseándote la cara, cuando tú estás viendo que en tu cara hay un poco de sudor, tal vez porque has trabajado muy duro. Entonces tomas un poco de agua tibia o agua fresca o agua fría y la aplicas a tu rostro, ¿verdad? Y entonces estás limpiando el sudor. Y también a tu cabello para peinarlo. Esa es la palabra. Es la palabra viva, la palabra viviente. Es Cristo Jesús haciendo una obra de santificación en ti, gloria sea al Señor. Ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 1, verso 7. 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Jesucristo. Quiero explicar esto. Quiero explicarlo de esta manera. Los corintios constituían una iglesia que tenía los 9 dones espirituales. Los 9 dones espirituales. Y hay un verso específico aquí que dice que no os falta ningún don. Así lo dice. Tenían los 9 dones espirituales. Y además eran santos. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Santificados en Cristo Jesús. Llamados santos. ¿Qué es el
entonces lo que sucedía en Corinto había pleitos, celos, disensiones. Había pecados graves. Y no solo había pecados graves, se toleraban los pecados. ¿Cómo es posible entender esto? Una iglesia en la que se formaba de santos, de santificados. Bueno, los corintios son semejantes a los que estaban en los átrios, bebés espirituales, sonajeándose uno al otro. Ya saben, el pequeño que es más fuerte o más hábil, le da al que es más lento o al que es más pequeño. Y se sonajeaban unos a otros, se burlaban unos de otros. Aquellos que son los pobres, los pobres, váyanse para allá. Oye, no me quiero sentar aquí. No, aquí no te sientas, vete para allá. Aquí por un plateado. Sí, y entonces, ¿trajiste salmón? Claro que traje salmón para la mesa del Señor. ¿Qué más trajiste? Pavo. Qué rico. Oye, ¿y los demás hermanos? No, es que coman sus frijoles. Eran así los corintios. Si hoy en día viniera Cristo y la iglesia de Corinto estuviera ahí, existen iglesias como Corinto. En todo este planeta hay iglesias parecidas a Corinto. Si Cristo viniera hoy, los corintios se quedaban. Tener los 9 dones espirituales no es garantía de espiritualidad. Tener los 9 dones espirituales no es garantía de espiritualidad. No, es que mi pastor profetizó y dijo una palabra tan exacta. Pues ten cuidado, a lo mejor tu pastor anda mal. Ora por él. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su forma de ser? Qué bueno que tenga don de profecía, qué bueno que edifique la iglesia, pero ¿cómo es su conducta cotidiana? Tener los 9 dones espirituales no es garantía de espiritualidad. Los corintios van a recibir una exhortación muy fuerte, una exhortación terrible, porque dice, el apóstol Pablo en las 2 epístolas va a estar diciendo de manera continua: ¿ignoráis acaso qué? ¿O no sabéis qué? Siempre tratándolos de ignorantes a los corintios. Pero algo más. Dice, por lo cual, dice, algunos de vosotros estáis enfermos y otros duermen. Había los 9 dones espirituales, entre ellos los dones de sanidades. ¿Qué impedía que oraran por sanidad para que fuesen sanados? Estaba el don de milagros, estaba el don de fe. ¿Qué impedía que se orara por un muerto para que se levantara? Tener dones espirituales no es garantía de ser espiritual. Tener el carácter de Cristo es garantía. Y el carácter de Cristo va a formarse desde el primer punto: caminar sin mancha por la obra de santificación de la palabra de Dios. Una ocasión hicimos un ejercicio hace unos meses. Estábamos recién iniciando las reuniones presenciales. Fue un domingo, me acuerdo muy bien. Y les dije, paguemos del diezmo a Dios en tiempo por jornada. Al margen de los diezmos, el diezmo de tiempo a Dios. Tiempo de jornada. El diezmo de 24 horas son 2 horas con 24 minutos. ¿Quieres pagarle 2 horas con 24 minutos a Dios cada día? Cada día. Fíjate bien en este reto, esto es solamente matemáticas. Son matemáticas lo que voy a decirles. Si cada día le dedicas 1 hora con 12 minutos de oración al Señor, vas a ver el resultado de una unción en tu vida glorioso. Y si a esa hora con 12 minutos le añades 1 hora con 12 minutos de lectura de la palabra, habrás leído la Biblia más de 4 veces en el año. Solamente estoy aplicando matemáticas. Más de 4 veces en el año, con 1 hora 12 minutos de lectura de la palabra.
A veces, bueno, yo cuando empecé a caminar, yo era un bebé y sigo siendo todavía un mozalbete que quiere crecer en el espíritu, pero yo era un bebé y yo veía la Biblia, ¡ay, muchas letras! ¡Ay! Terrible, tantas letras. Y bueno, cuando llegaba yo al libro de las crónicas, Señor, quería dedicarme al libro de las crónicas. Llegar al Salmo 119, ¡oh, qué suplicio leer el Salmo 119! Tantos párrafos. Y lo que hace un bebé espiritual, le dice el papá, lee un libro de la Biblia. Un libro de la Biblia. Filemón. ya leí un libro de la Biblia, papá. Ya leí Filemón. Híjoles. Me entrampó. Bueno, léete otro libro de la Biblia. San Juan. Segunda de Juan. Tercera de Juan. Judas. Ya me leí 4 libros de la Biblia, papá. Ya te leíste esos, eso ya no lo van a contabilizar. Un libro más largo, Tito. Libros cortos, ¿verdad? El libro de Ruth. Pero a medida que tú empiezas a aficionarte a la lectura de la palabra de Dios, eso es lo que Dios está haciendo en mi vida en los últimos meses. Yo he leído la Biblia, pero en los últimos meses Dios ha puesto una afición para leer la Escritura. Y entonces, a medida que te aficionas a la lectura de la Escritura, llega un momento que ya no te fatigas. Y puedes leer de corrido el Salmo 119. O puedes leer de corrido todo el libro de Esther, que no son muchos capítulos, deben ser 10 o 11 capítulos el libro de Esther. Un libro corto, una historia completa de amor. Pero lo que va a hacer la palabra de Dios en tu vida es lavar tu alma, estarte limpiando continuamente para que tú recibas esta primera palabra de sin falta. Se cuenta el testimonio de un evangelista en Estados Unidos. Él era un hombre que en su habitación oraba. Y él era un hombre que oraba por las necesidades de la gente y la gente recibía milagros de Dios. Se habla incluso de gente que fue resucitada por la oración de este evangelista. En su cuarto oraba, tenía un equipo de trabajo y en su cuarto oraba antes de salir a sus campañas evangelísticas. Pero tenía un grave vicio, el alcohol. Alguien dirá, ¿eso es un cristiano? Sí, es un creyente. Era un creyente en Cristo, ya se fue con Cristo, obviamente, eso fue en el siglo XX, en el siglo pasado. Y se dice de él que hubo gente que recibió la resurrección estando muerta. Un día lo encontraron, hubo muchos milagros a través de él, un día lo encontraron sin vida ya en su habitación, su equipo de trabajo. Es un testimonio que los dones no son una garantía de que uno está viviendo en la vida espiritual. Pero tú que tienes dones espirituales, debes moverte en ellos para edificar a la iglesia. Sin embargo, es la palabra de Dios la que te va a hacer un creyente sin mancha. Los corintios tenían los 9 dones espirituales. Sin embargo, el apóstol Pablo pone en evidencia lo de los que durmieron. En Venice, California, han empezado a suceder milagros. Pero la gente solo busca los milagros. Y la palabra de Dios ha dejado de ser ministrada. Nosotros debemos vivir una vida de justo equilibrio. Yo deseo que sucedan señales, prodigios y milagros en esta iglesia local, como ya han sucedido. A lo largo de esta historia, de la historia de esta iglesia local, han sucedido ya milagros. Pero yo deseo que sucedan más milagros. Sin embargo, llevar una vida de equilibrio en la enseñanza de la palabra de Dios.
El Señor afirmará hasta el final esa palabra irreprochable. Hay un texto en Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versos 22 al 24. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra, escuchen bien, y no la pone por obra, perdón, si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí la palabra de Dios se asemeja a un espejo. Hace rato yo lo decía en forma alegórica, pero aquí la palabra de Dios es semejante a un espejo. Si yo quiero quitarme el exceso de vellosidad que tengo en las mejillas, en la barba, en el bigote, tengo que buscar un espejo. Eso es lo natural. En lo espiritual, yo quiero conocer dónde estoy caminando bien o dónde estoy caminando mal. La Escritura es un marco de referencia para la conducta de mi vida cotidiana. Es la palabra de Dios un marco de referencia para mi conducta cotidiana. Por eso, cuán importante es que la palabra de Dios haga su propósito en mí. En Colosenses, capítulo 1, vamos a encontrar la misma palabra anakletos que encontramos en 1 Corintios 1:8. La misma palabra anakletos la vamos a encontrar en Colosenses capítulo 1, verso 22. Dice: en el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Aquí hay tres palabras griegas irreprensibles, tres. Y la que estamos viendo, la primera de ellas, que es anakletos, es la palabra irreprensibles de este verso de Dios. Y ya mencionamos la condición para ser irreprensibles. Nos la va a dar el verso 23, Colosenses 2:23. Siempre permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Aquí vemos ya dos fundamentos: fe y esperanza. Y en el verso 21 vamos a encontrar el fundamento de amor. Colosenses 1:21. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. La palabra reconciliado tiene que ver con la labor de amor de Cristo para volvernos a ligar al Padre. Su amor, su reconciliación la vemos en su amor al morir en la cruz por nosotros. Gracias al Señor. Hemos visto la primera palabra, anakletos, sin mancha, también traducida como irreprensible. La condición para caminar sin mancha delante de Dios es por la palabra viva, que vive y permanece para siempre, por la palabra viva. Juan 1:1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Verso 14, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria
Padre, de verdad. No sé si es el verso 16, el 17, pero el verso 14 creo que es. Aquella palabra es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Dios